¿Alguna vez te has detenido a pensar que, en el gran escenario espiritual, la vida de Moisés no se trataba solo de milagros, liberación y liderazgo? Detrás de cada paso de su viaje, hubo una intensa batalla espiritual. Pero lo que muchos no saben es que Satanás, el mayor enemigo de Dios, intentó hacer todo lo posible para detener a Moisés. Pero, ¿por qué haría eso? ¿Qué tenía de especial Moisés para que incluso el enemigo de las almas lo viera como una amenaza? Imagine el escenario: Moisés, un hombre común y corriente con un extraordinario llamado divino, fue elegido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y a medida que avanzaba, el enemigo sabía que si tenía éxito, los planes de Dios para toda la humanidad estarían en marcha. Ahora, imaginen esto por un segundo: mientras Moisés camina hacia su destino, Satanás observa cada paso, tratando de sabotear, tratando de desacreditar, tratando de luchar contra los planes de Dios. La batalla no fue solo contra el faraón, fue una guerra espiritual detrás de escena. ¿Pero realmente logró detener a Moisés? ¿O tal vez Dios tenía un plan mucho más grande de lo que imaginamos? Descubramos todo ahora. Y si quieres saber la respuesta a esta pregunta y entender cómo Satanás intenta destruir los planes de Dios también en nuestras vidas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí, cada revelación es un paso adicional para fortalecer tu fe y ayudarte a estar preparado para enfrentar las batallas espirituales que se te presenten. ¿Vamos juntos? No te pierdas ningún detalle. Déjame contarte una historia digna de una película épica. Imaginemos un bebé, pequeño e indefenso, nacido en una época en la que su existencia misma era un crimen. Este bebé, Moisés, vino al mundo en medio de un decreto cruel: todos los niños hebreos debían ser asesinados. Su madre, desesperada pero llena de fe, tomó una decisión arriesgada. Tomó una canasta, la selló con betún y la colocó en el río Nilo, confiando en que Dios cuidaría de ella. Ahora imagina esa pequeña canasta balanceándose en el agua, entre cocodrilos y corrientes. Pero en lugar de hundirse o ser arrastrado, fue encontrado por la hija del faraón. Sí, el bebé destinado a la muerte acabó en brazos de la realeza, criado en el mismo palacio que decretó la destrucción de su pueblo. Moisés creció como príncipe de Egipto y aprendió las artes de la guerra, la política y el liderazgo. Pero ¿sabes qué es lo más fascinante? Dios tenía otros planes para él. Cuando Moisés descubrió sus orígenes, todo cambió. No podía ignorar el sufrimiento de su pueblo. Aunque cometió errores en el camino, como matar a un egipcio para defender a un hebreo, Moisés acabó huyendo al desierto, donde vivió como pastor durante años. Y fue allí, en medio del silencio y de las montañas, donde Dios lo llamó de manera espectacular, a través de una zarza ardiente que no fue consumida por el fuego. A partir de ese momento, Moisés se convirtió en mucho más que un hombre común y corriente. Fue elegido para enfrentarse al faraón, el rey más poderoso de la tierra, y liberar a los israelitas de la esclavitud. Guió al pueblo a través del caos, vio el mar rojo dividirse ante sus ojos y recibió las tablas de la ley directamente de Dios en el monte Sinaí. Y aquí está el punto crucial: Moisés no era solo un líder, fue una pieza fundamental en el plan de Dios para la humanidad. Todo lo que hizo apuntaba a algo mucho más grande: prepararse para la venida de Jesús, el Mesías. Satanás, por supuesto, se dio cuenta de esto. Sabía que si podía destruir a Moisés o desviar el curso de su misión, podría intentar alterar el plan divino. Por lo tanto, Moisés no solo era importante para Dios. Era una amenaza directa a Satanás. Y cada paso de su vida, desde la canasta en el río hasta sus momentos finales en el monte Nebo, estuvo rodeado de una intensa lucha espiritual. Fascinante, ¿no crees? Ahora, déjame llevarte a uno de los misterios más intrigantes de la historia de Moisés. ¿Sabías que incluso después de su muerte fue el objetivo de una batalla espiritual? Bueno, la Biblia nos da una pequeña pista de esto en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento. Después de la muerte de Moisés, sucedió algo inesperado: apareció Satanás para disputarle su cuerpo. ¿Te imaginas? Pero espera, ¿por qué querría Satanás el cuerpo de Moisés? ¿Qué ganaría con esto? Piensa conmigo. Moisés fue venerado por todo el pueblo de Israel.
Él fue el líder que se enfrentó al faraón, abrió el mar rojo y recibió las tablas con los 10 mandamientos directamente de Dios. En otras palabras, Moisés fue una figura gigantesca en su historia. Ahora imagina si Satanás lograra usar el cuerpo de Moisés para crear confusión. Podría intentar convertir a Moisés en objeto de idolatría, desviando el corazón del pueblo de Dios. Después de todo, si los israelitas comenzaran a adorar el cuerpo de Moisés, dejarían de adorar a Dios y Satanás habría logrado exactamente lo que quería. Otro punto es que el propio cuerpo de Moisés podría simbolizar una victoria de Satanás. En la Biblia se le llama el acusador, por lo que podría haber utilizado los errores pasados de Moisés, como el asesinato del egipcio o la desobediencia en las aguas de Meriba, para intentar reclamar su cuerpo. Era como si Satanás estuviera diciendo: este hombre no merece el legado que tiene. Me pertenece. Pero no te preocupes, porque la historia no termina ahí. En este momento crucial, el arcángel Miguel aparece en escena. Michael no discute con Satanás ni intenta acusarlo directamente. Simplemente dice: el Señor os reprenda. Una respuesta tan breve, pero llena de autoridad, mostrando que el poder de Dios está por encima de cualquier argumento o ataque. ¿Y sabes qué es lo más interesante? El cuerpo de Moisés fue enterrado por el mismo Dios en un lugar desconocido. Nadie sabe dónde está hasta el día de hoy. Dios se encargó de que Moisés fuera recordado por su legado espiritual y no como un ídolo. Esta historia nos recuerda que la guerra espiritual es muy real y que incluso los más grandes siervos de Dios enfrentan desafíos que van más allá de lo que podemos ver. Pero también nos muestra algo increíble: cuando Dios tiene el control, ni siquiera las intenciones más malvadas de Satanás prevalecen. Moisés dirigió al pueblo de Israel durante décadas, enfrentando desafíos, milagros e incluso la propia rebelión del pueblo. A pesar de todos sus esfuerzos, no se le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Pero por qué? La respuesta está en un momento puntual de su gestión, en aguas de Meribá. El pueblo tuvo sed y comenzó a quejarse contra Moisés, preguntándose por qué los habían sacado de Egipto. Ante la frustración, Moisés pidió guía a Dios. El Señor le ordenó que le hablara a la roca y que de ella saldría agua. Sin embargo, vencido por la ira y el cansancio, Moisés desobedeció. En lugar de hablarle a la roca, la golpeó 2 veces con su vara. Aunque el agua brotó y satisfizo al pueblo, Dios los reprendió por no seguir sus instrucciones. Dijo que, al no confiar plenamente en él y honrarlo ante los israelitas, Moisés no conduciría al pueblo a la tierra prometida. Por lo tanto, Moisés solo pudo ver la tierra prometida desde la cima del monte Nebo. Contempló su inmensidad, pero supo que nunca pondría un pie allí. Este momento refleja la importancia de la obediencia total a Dios, especialmente para aquellos que tienen una gran responsabilidad espiritual. La muerte de Moisés está rodeada de uno de los mayores misterios de la Biblia. Después de contemplar la tierra prometida desde la cima del monte Nebo, falleció a la edad de 120 años. Las Escrituras nos dicen algo impresionante: incluso a esta avanzada edad, Moisés todavía tenía vigor y su visión era perfecta. Pero lo que realmente intriga es lo que pasó después. La Biblia dice que Dios mismo enterró a Moisés en la región de Moab, en un lugar secreto que nadie conoce hasta el día de hoy. Esto es inusual: Dios se encargó personalmente del entierro de su siervo, algo único en la narración bíblica. ¿Por qué tanto secretismo? Una razón puede ser evitar que el sitio de la tumba de Moisés se convierta en un lugar de idolatría. El pueblo de Israel, admirado por su liderazgo y cercanía a Dios, fácilmente podría convertir la tumba en un objeto de veneración, desviando su devoción del Dios verdadero. Además, el entierro por parte de Dios también refuerza el carácter especial de la relación entre él y Moisés. Esto simboliza no solo el cuidado, sino también el hecho de que la vida y la muerte de Moisés estaban en manos del Creador. Este misterio sigue siendo uno de los aspectos más fascinantes de la historia de Moisés y un recordatorio de que no importa cuánto entendamos la acción de Dios, algunos detalles están más allá de nuestra comprensión. Imagina la escena. Moisés, después de una vida de milagros y desafíos, descansó en Dios. Pero mientras su cuerpo permaneció oculto, algo sorprendente estaba sucediendo detrás de escena espiritual.
Satanás, el adversario, vio el cuerpo de Moisés como una oportunidad para sus propios planes. ¿Por qué tanto interés por el cuerpo de un hombre? Bueno, Moisés era un símbolo de liderazgo, fe y conexión con Dios. Era reverenciado por el pueblo, una figura que representaba tanto la ley de Dios como la liberación de Israel. Satanás, astuto como siempre, podría intentar utilizar el cuerpo de Moisés para engañar al pueblo, convirtiéndolo en objeto de idolatría. Después de todo, si los israelitas comenzaran a adorar a Moisés en lugar de a Dios, eso sería una gran victoria para él. Pero el plan de Satanás no quedó sin oposición. El arcángel Miguel, descrito en la Biblia como uno de los más grandes guerreros de Dios, llegó al lugar. La disputa por el cuerpo de Moisés no fue una batalla física, sino espiritual. Y Michael, con toda su autoridad celestial, no intentó vencer a Satanás con sus propias fuerzas. Él simplemente dijo, «El Señor os reprenda». Una frase sencilla pero poderosa que demostró que la soberanía de Dios está por encima de toda disputa. Esta disputa nos recuerda que las batallas espirituales son reales e intensas y que a menudo suceden más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Lo interesante es que la Biblia no nos dice exactamente cómo terminó todo, pero sabemos que Satanás no consiguió lo que quería. El cuerpo de Moisés continuó siendo cuidado por Dios, lejos del alcance humano o enemigo. Este evento también nos enseña una lección profunda: no importa cuán grande sea el desafío o el adversario, la autoridad de Dios siempre prevalece. Incluso ante acusaciones o ataques, confiar en Dios es el camino más seguro. La historia de Moisés no termina con su misteriosa muerte. Incluso después de siglos, reaparece en un momento crucial del Nuevo Testamento, la transfiguración de Jesús. Imagínese el escenario: Jesús sube a una montaña con 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Allí, mientras ora, el rostro de Jesús comienza a brillar como el sol y sus ropas se vuelven blancas como la luz. De repente, aparecen 2 figuras junto a él, Moisés y Elías. Moisés representó la ley, mientras que Elías simbolizó a los profetas. Juntos hablaron con Jesús sobre el propósito de su misión y el sacrificio que haría en Jerusalén. Ahora, piénselo, Moisés, que había fallecido hace tantos siglos, estaba allí vivo, al lado del Mesías. Esto no solo refuerza la idea de que fue llevado al cielo de una manera especial, sino que también demuestra la conexión constante entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta aparición también tiene un poderoso significado espiritual. Moisés, quien condujo al pueblo a la tierra prometida, ahora estaba presente para presenciar a Jesús, quien abriría el camino a la tierra prometida celestial para toda la humanidad. Su presencia en la transfiguración reafirma que la ley y los profetas señalaron a Jesús como el cumplimiento perfecto del plan de Dios. Este momento, breve pero grandioso, nos recuerda que la muerte no es el fin para quienes están en manos de Dios. Moisés no solo completó su misión en la tierra, sino que sigue siendo un testimonio vivo de la gracia y el poder de Dios en la eternidad. La disputa sobre el cuerpo de Moisés puede parecer simplemente un detalle intrigante de la historia bíblica, pero conlleva profundas lecciones para nuestras vidas. Esta no fue solo una batalla entre el arcángel Miguel y Satanás. Detrás de esta disputa, hay verdades espirituales que hablan directamente a nuestro corazón. Se describe a Satanás como el acusador, alguien que constantemente busca desviar y destruir el plan de Dios. Podría haber utilizado el cuerpo de Moisés de varias maneras, transformándolo en objeto de idolatría para el pueblo, desacreditando el legado de Moisés, o incluso utilizando sus defectos humanos, como el episodio de Meriba, para acusarlo ante Dios. Sin embargo, la actitud del arcángel Miguel nos enseña algo crucial: en lugar de confrontar a Satanás con argumentos o fuerzas propias, Miguel dejó claro que la autoridad pertenece a Dios. Al decir "el Señor os reprenda", nos recuerda que en las batallas espirituales no luchamos solos. Es Dios quien nos defiende y garantiza la victoria. Esta historia también apunta a un conflicto más amplio, la batalla espiritual entre el bien y el mal que todavía se libra a nuestro alrededor. Así como Satanás intentó usar a Moisés como símbolo para distorsionar la verdad, continúa buscando maneras de desviarnos del propósito de Dios. Pero hay un mensaje de esperanza: no importa cuán grande sea la oposición, Dios tiene el control. Él protege lo que es suyo, así como protegió el cuerpo de Moisés.
Esta protección se extiende a nosotros. Cuando confiamos en Dios, podemos afrontar cualquier adversidad con la certeza de que Él lucha por nosotros. Finalmente, el hecho de que Dios cuidó personalmente de Moisés, tanto en vida como en muerte, muestra cuánto valora a quienes le sirven. Moisés no era perfecto, pero su fe y obediencia lo colocaron en el centro del plan divino. Nos recuerda que a pesar de nuestros defectos, Dios puede usarnos para grandes propósitos. Moisés fue más que un libertador o legislador, fue un ejemplo vivo de lo que significa confiar en Dios, incluso frente a los desafíos más inimaginables. Su liderazgo moldeó no solo el destino de una nación, sino también la forma en que el pueblo de Israel entendía su relación con Dios. Desde su llamado en la zarza ardiente hasta su muerte en el monte Nebo, Moisés demostró una fidelidad que trasciende sus fallas humanas. Se enfrentó a un faraón poderoso, guió a millones a través del desierto, medió entre Dios y un pueblo rebelde y promulgó las leyes que guiarían a Israel durante generaciones. Sin embargo, Moisés también era un hombre que llevaba cargas pesadas. Sintió el peso de la responsabilidad, las frustraciones de liderar a un pueblo descontento y las consecuencias de sus propias decisiones. El episodio de Meriba, donde desobedeció las instrucciones de Dios al golpear la roca, nos recuerda su humanidad. A pesar de su grandeza, no estuvo inmune a los errores. Aún así, Dios lo usó de manera extraordinaria. Moisés recibió una intimidad con Dios que pocos experimentaron. No solo vio milagros, sino que también habló con Dios cara a cara, como un amigo. Esta conexión profunda refleja la confianza que Dios tenía en Moisés, aun conociendo sus imperfecciones. Su legado sigue vivo hoy. No solo sacó a Israel de la esclavitud, sino que también estableció el fundamento espiritual y moral que guiaría al pueblo de Dios durante siglos. Y su historia es un poderoso recordatorio de que Dios no elige líderes perfectos, elige a aquellos que están dispuestos a obedecerle y confiar en Él. Al mirar a Moisés, nos sentimos inspirados a reflexionar, ¿estamos listos para decir sí al llamado de Dios, incluso cuando nos sentimos inadecuados? Así como Dios sostuvo a Moisés, también nos empoderará para los propósitos que nos encomiende. La vida de Moisés es un testimonio de que Dios obra en cada detalle, desde el momento en que somos llamados hasta nuestro último aliento. Era un hombre corriente con un comienzo extraordinario, un bebé salvado de las aguas del Nilo, criado en la corte del faraón, pero destinado a ser un libertador. Cada etapa de tu vida conlleva una profunda lección. Cuando Moisés mató a un egipcio, probablemente pensó que estaba ayudando al pueblo de Israel con sus propias fuerzas. Sin embargo, fue en el exilio, como pastor en el desierto, donde aprendió el verdadero liderazgo y la humildad. Dios no solo llamó a Moisés para liberar a los israelitas, sino que también convirtió su vida en un ejemplo de obediencia y perseverancia. Piense en el cruce del Mar Rojo, mientras el pueblo entraba en pánico, Moisés confió en las instrucciones de Dios y levantó su vara para dividir las aguas. Esta confianza también se ve en los 40 años en el desierto, donde Moisés dirigió a un pueblo constantemente insatisfecho. A pesar de las quejas, la idolatría e incluso las revueltas contra su liderazgo, Moisés intercedió por ellos, rogando a Dios que no abandonara a su pueblo. Pero Moisés no fue solo un líder, era amigo de Dios. La Biblia lo describe como alguien que habló con Dios cara a cara, una intimidad rara y preciosa. Nos enseña que a pesar de nuestros fracasos, podemos construir una relación personal y profunda con Dios basada en la fe y la obediencia. Finalmente, la muerte de Moisés también tiene un significado especial. No entró en la tierra prometida, pero Dios lo honró de una manera única al sepultarlo personalmente en un lugar desconocido. Es como si el Creador dijera, yo cuido lo que es mío. Esta protección divina, incluso después de su muerte, es un recordatorio de que siempre estamos en las manos de Dios. La historia de Moisés nos desafía a confiar en Dios en todas las circunstancias, a perseverar en tiempos difíciles y a buscar una relación sincera con Él. Después de todo, al igual que Moisés, cada uno de nosotros tiene un propósito que encaja en el plan perfecto de Dios. La historia de Moisés es más que un simple relato bíblico, es una invitación a reflexionar sobre nuestro propio viaje. Ella nos enseña que incluso con fracasos y desafíos, Dios puede usar nuestras vidas para algo grande. Moisés confió, lideró y perseveró,
dejando un legado que continúa inspirando a generaciones. Y ahora pregunto, ¿qué podemos aprender de él para aplicarlo a nuestra vida hoy? ¿Cómo podemos confiar en Dios en medio de nuestras luchas, así como Moisés confió cuando se enfrentó a un faraón o cuando guió a una nación entera por el desierto? Si esta historia le habló al corazón y cree que el ejemplo de Moisés puede transformar la vida de más personas, asegúrese de compartir este video. Y, por supuesto, suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que construye, inspira y fortalece tu fe. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Juntos aprenderemos más sobre las poderosas lecciones que la Biblia tiene para enseñarnos. Hasta el próximo video.